nuestro tercer programa de Cuaderno de Maestra, un programa para dar valor a la educación. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Pili. Tenemos nuevas informaciones. Esta semana ha sido de mucha información. Ay, sí, ya lo creo. Pues mira, fíjate, el miércoles pasado, justo ahora una semana, estuve asistiendo por streaming al debate de Foro Futuro, porque esta vez estaba dedicado a la educación. Se llamaba La educación que necesita España, la reforma nunca culminada. Si quieres, explico un poquito de qué fue... Explica, a ver, Sí, explica qué es Foro Futuro y qué es sí. lo que proponen para la educación. Pues Foro Futuro es una propuesta periodística que viene tanto, primero la inició 5 días, el diario económico 5 días a través del país, y también interviene el Banco de Santander, con un tipo de propuesta de este estilo ya puedes contar que yo estaba encantadísima de asistir y de poder aprender. Entonces, mira, si quieres te hablo de cómo fue un poco. Voy a compartir pantalla. A ver. Mira, aquí lo tenemos. Yo tengo el comentario. Este era el anuncio. Y ya lo digo, si alguno de nuestros espectadores lo quiere ver, está grabado en YouTube. Entonces, ¿qué es Foro Futuro? Aparte de lo que he dicho, ellos tocan todo temas económicos, con propuestas que puedan ayudar al país. Y por una vez, han tratado propuestas como de economía, de trabajo, de vivienda, y en esta ocasión pues hablaron de la educación. Y entonces aquí podemos ver quiénes eran los ponentes. Sí. Miguel Jiménez hizo la presentación, que es el director de 5 días. Luego, Santiago Carbó, catedrático de Economía, estuvo hablando, también Fernando Fernández, profesor de Economía, Susana García Espinel, que es directora de Santander Universidades, es esta sección del Banco de Santander que da las becas o promociona proyectos. Francisco Pérez, que es profesor emérito de análisis económico, y Ainara Zubillaga, que es más bien directora de formación de la Fundación FOTE, que ellos dicen educación, pero es la sección de formación. Y luego, como moderador, tuvimos José Antonio Vega. En realidad, el director únicamente presentó a los ponentes y fue el mismo moderador el que presentaba o el que inició el debate. Bueno, ¿y qué proponen para el futuro de la educación? Bien, a ver, propuestas. José Antonio Vega, que es el director de 5 días, que creo que ahora va a ir hacia el país, hizo 3 temas a tratar. Empezó por preguntar qué educación necesita España, si vamos a tener alguna vez una normativa más estable que la que hemos tenido en los últimos años, y por último preguntó si vamos a superar alguna vez las deficiencias que los expertos coinciden que tenemos. Estas fueron las 3 propuestas sobre las cuales que tenían que debatir. Entonces, el tono fue más bien igual, fue todo, no hubo discrepancias, digamos que cada uno hacía una serie de propuestas, llamémoslo así, pero bueno, estaba bien distribuida, cada uno hacía unas diferentes, algunas veces eran las mismas, pero no hubo grandes discusiones. En parte se agradece. Y entonces aquí yo propuestas casi no te podía decir que hiciera. Bueno, ¿cuáles son los temas que ellos dijeron? Los temas eran estos 3 y yo me he molestado en poner las frases y las he intentado copiar tanto como las escuchaba. Entonces yo, perdona, déjame que pase un poquito para atrás. Mira, lo primero, yo agradezco muchísimo que hayan hablado de educación, porque se necesita para darle valor, que es lo que nosotros pretendemos. Pero si tú puedes ver en estos ponentes, no hay ni un especialista en el tema que tratan. Claro, es un foro de economía y yo quiero dejar claro que a mí me parece que la economía tiene mucho que decir la educación, porque la educación es multidisciplinar. Necesitamos saber qué piensan los sociólogos, qué piensan los economistas, incluso los políticos también tienen que decir, médicos, pediatras, mucha gente, científicos. Ahora bien,
que aquí en unos ponentes con este título que necesita la educación en España, veamos que todos son pues dedicados a la economía, me parece un poco pobre. A mí esto me decepcionó un poco. Y luego, aparte, yo no oí una argumentación bien basada. A ver, ¿qué es lo que ellos dicen? La actitud Mira, del por ejemplo, estudiante. el tema iPads, aquí lo tengo. Tenemos aquí la tradición de gastos y la costumbre de solucionar todo gastando. Ahí se quedó la frase. No se habló más. Alguien luego más adelante habló algo del iPad porque por lo visto en alguna entrega alguno era incompatible con el sistema de la casa. Pero decir eso demuestra que no se debían de haber entregado, bueno, tampoco se hizo, pero casi se sugirió. La actitud del estudiante es la del síndrome de estudiante feliz. Se necesita cultura del esfuerzo. Evidentemente el esfuerzo es importante, pero tampoco todo lo podemos basar en decir esto. Y los chicos, la movilidad que dicen aquí, ¿a qué se refieren? Sí, una de las ponentes comentó que los chicos tenían que aprender a moverse y que eran muy cómodos de quedarse en su casa. Entonces ella creía que yéndose a otra universidad, donde en una universidad que se aprendieran cosas diferentes que la de su casa, era bueno. Y esto es innegable. Bueno, Claro que perdona, es bueno. Pili, ya quisieran muchos estudiantes tener movilidad Claro, y poder irse al extranjero y poder irse a otra ciudad. Y el proyecto Erasmus universitario es eso, pero resulta de que no hay condiciones para... Hubiera sido No es mi culpa de sueño. los estudiantes. Es mi sueño de joven, pero claro, Claro. y mis papás me lo daban todo y no tengo ninguna queja, pero yo creo que la movilidad, esa no es culpa de la movilidad, no se les puede acusar A ellos. ahí de vagos. O sea, lo que quiere el estudiante precisamente es salir de casa. ¿Y la fuga de los talentos a qué se refiere? No se dijo nada más. Es que esto es lo que a mí me llamó la atención. Mira. Porque la fuga se supone que los talentos se van o que vienen. Sí, no, que se van. Parece No, como que se no. La fuga estaba claro que se va. Pero esto es de lo, a ver, esto es de lo que yo me quejo. Yo no sé si se tiene razón de hablar de fuga de talentos y creo que es un tema que hay que tratar. Pero claro, a mí me dicen la frase, por muy corto que sea un debate, necesitamos fuga de talentos, porque vale, se van, de acuerdo, pero algo bueno caerá. Entonces yo esto no lo entiendo, necesito... No, es una frase incompleta, claro. Claro. Luego ellos dicen que el 20% del país necesita inmigrantes. No, que va a haber un paro del 20%. Ah, vale. Y esta cifra la he puesto por lo siguiente. Es el único dato que escuché. ¿Pero por qué necesita inmigrantes? ¿Qué relación hay? Porque sí, el señor, el ponente que lo decía, indicó que nunca hay trabajo, o sea, puede que no haya trabajo para todos, pero siempre hay algún trabajo que uno de aquí no lo puede hacer y lo puede hacer uno de fuera, y por lo tanto... O sea, eso es lo que está pasando hasta ahora, o sea, que no es una propuesta para la educación del futuro de España. A ver, yo sí te digo, toda la presentación era magnífica. Las personas hablaban en un tono que ya me gustaría en otros debates, casi demasiado todos lo mismo. Realmente no hubo ninguna voz discordante. Pero si era un debate donde no se daban datos, yo estoy acostumbrada a escuchar, en mi opinión, por la otra parte, hay quien dice, y yo aquí estuve escuchando casi todo el tiempo, hay que, claro, escuchas hay que de una persona pues que está, que lo habla tan bien y que tiene tanto empaque y que parece pues que le va tan bien, que tienes tendencia a pensar que bien habla esta persona, pero es que luego yo veo aquí unas frases inconexas y la verdad yo me sentí dolida. Me sentí dolida porque he escuchado otros debates y daban más argumentos. Entonces yo llegaba a pensar, pero bueno, es que no se han puesto a pensar en la educación, todos son como frases inconexas, o sea, pues Bueno, parecía que daban y no. No, yo pienso que tiene su sentido, para ellos tiene su sentido, la otra cosa es que no estés de acuerdo. Por ejemplo, esto dice que no hay que pedir más dinero, ¿no? No, no hay que pedir más dinero porque no hay y hay que conformarse. Esta es una
recomendación doméstica, es como la mamá que dice, no puedes pedirme más dinero porque es lo que hay y ahí tienes que conformarte con lo que hay, ¿no? Bueno, o cuando dicen que nadie se queda atrás es un eslogan y no es una oportunidad para todos. Y tú dices, por favor, Exacto. explícamelo, porque a lo mejor tienes razón. No, se queda allí, allí. Vale, Entonces, vale, la verdad es que yo me sentí un poco vale. defraudada, pero sobre todo, Ahora, la heterogeneidad no siempre es positiva. ¿Quién lo dice a eso? lo ¿Con dice qué el datos? Señor Porque y ahí como le paro, falta, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí falta total evidencia a cada una de las afirmaciones. No hay evidencia, no hay datos, no hay cifras, no hay autores, no hay, digamos, apoyo a quien lo dice. Pero es la opinión de esta gente y es una opinión, yo te diría, neoliberal absoluta. ¿Estás de pero acuerdo? Ana, esto es una opinión. Pero es lo que tú has dicho, yo a un debate de economistas voy a escuchar no una opinión, o puede que sea una opinión, voy a escuchar un dato, una información que yo no tenga, de la cual yo pueda aprender. Y si es una opinión que no se base en decir una frase, sino que me dé una base de argumentación sobre la cual yo pueda opinar. Vale, vale, ok, ok. No, Entonces, y sobre todo, digamos, a mí lo que me interesaría es saber la aportación a la educación, cuál es, porque, no, digamos, la fundamentación neoliberal nosotros ya la conocemos, y es esta, no gastar, no pedir más dinero, hacer homogéneas los grupos y las clases, y mantener las diferencias sociales, económicas, etcétera, que la política del esfuerzo, todo esto ya lo conocemos. bueno, pero fíjate, cuando hablamos de educación hay que tocar tres contenidos y yo creo que aunque fueran Exacto. economistas los podían Sí, tocar. El sí, primero es contenidos. A mí me gustaría, aunque yo piense que contenidos se han de dar y se haya de consultar a un pedagogo por los contenidos, es muy interesante que otros sabios puedan aportar, decirte qué contenidos debería de estudiar un estudiante y que haya un debate sobre eso. Pero yo claro. aquí, el único contenido que estuve escuchando era el de la digitalización, que se necesitaba aprender digitalización. Y ahí he de decir, hoy en día se necesita digitalización, pero lo importante es aprender a aprender, porque el día de mañana a lo mejor no tenemos pues el iPad o no tenemos el ordenador como nosotros lo conocemos. Y entonces también dirán que por qué no lo han enseñado en la escuela. No, en la escuela tenemos que enseñar aprender a aprender, que es lo que yo me pregunto si algunos de estos señores y dos señoras han aprendido. Luego, otro tema. Primero es qué contenidos aportamos al estudiante. Y aquí sí que es interesante escuchar, pero no he escuchado nada. Otro, el estudiante tiene que tener una comprensión del mundo, porque el niño cuando se hace mayor y el joven cuando sale al mundo tiene que entender de qué va. Pero yo de aquí la comprensión del mundo que capto es, primero, tienes que tener más esfuerzo, no hay que ser feliz, sino que hay que ir por un valor, pero confórmate porque vas a tener paro y poco dinero. Claro, entonces yo me pregunto, todas las familias que hemos hecho todo este esfuerzo para intentar que nuestros hijos pudieran estudiar y bueno, pues que si idiomas por un lado, que si informática por otro lado, que si viajes, que si universidades, y el que no ha llegado a la universidad, todos hemos hecho un esfuerzo. Aquí hay un estudio económico de ver si ese esfuerzo, según estos señores, va a valer la pena. Yo me pregunto, ese amigo que el otro día me estaba preguntando, bueno, había pagado al hijo y además el hijo valía, era un joven de promesa, la universidad con doble titulación, doble máster, salida al extranjero y volvía y Sí, estaba claro. en un precario, o sea, gracias a eso tenía trabajo, pero precario. Entonces yo digo, bueno, ¿y habrán hecho algún estudio que las familias o las empresas pequeñas y medianas, porque aquí no se habló de pequeña y mediana empresa tampoco, ojo, ni tampoco se habló de familias profesionales que quieren hacer una inversión en sus hijos, que bueno, también habría que... No, no hubo ninguna solución. O sea, Vale, cero bueno, pues contenidos, es evidente. eh, algún tipo de actitud, pero actitud no es contenido ni comprensión del mundo. Y por último, de desarrollo de capacidades, han dicho que tienen que aprender capacidades, pero no veo aquí capacidades, yo veo actitud.
Si no hay, Bueno, yo también tengo un tema relacionado. ay, He sí, estado apago pensando. esto, voy a poner otra vez. Mira, dejo de compartir pantalla, os dejo de ver y así nos vemos juntas. Así nos vemos. Cuéntame. Bueno, mira, esta, digamos, como tendencia neoliberal que hay en el mundo, pero que además ahora ha llegado con mucha fuerza a la educación, nos propone, por ejemplo, en la nueva Escuela 21, que es una propuesta de innovación educativa de la Fundación Bofill, aquí en Barcelona, que tiene proyectos de escuelas que hacen innovación, alrededor de unas 20 escuelas que hacen innovación. Estas escuelas tienen la etiqueta de ser escuelas innovadoras. A raíz de esta etiqueta de escuelas innovadoras, esto me hizo pensar cuántas escuelas hay que no son solo escuelas, digamos, la escuela pública de toda la vida, no, que no es la escuela, digamos, estoy pensando a nivel de primaria y de secundaria, sino que además tienen otra etiqueta que las hace diferente. ¿Cómo las Entonces, idiomas? Por por ejemplo. ejemplo, entonces tenemos, por un lado, las escuelas innovadoras y las escuelas que no lo son, parecería que fueran escuelas tradicionales. Esa es una subcategoría dentro de la categorización. Luego tenemos las escuelas públicas, las escuelas concertadas y las escuelas privadas, Ya digamos. vamos cuatro. Ya tenemos tres diferenciación, digamos, desde el punto de vista de su pertenencia normativa, digamos, al sistema. Luego tenemos las escuelas que están, como tú dices, que están diferenciadas por idiomas. Sí. ¿Qué tenemos? Entonces, aquí podemos contar, por ejemplo, las escuelas, el liceo francés, la escuela americana, la escuela una escuela que enseña hebreo, la escuela suiza que hablan alemán, la escuela alemana, la escuela italiana, etcétera. O sea, escuelas donde mezclan nacionalidad por un lado y idioma por el otro. Entonces, esas son escuelas diferentes porque hacen una enseñanza, digamos, muy específica. Luego tenemos otra categoría que son las escuelas complejas. Hay niveles de complejidad. Bueno, pero aquí habría que explicar lo del nivel de complejidad. Las escuelas complejidad política. Claro, las escuelas con máxima complejidad son escuelas que reciben fundamentalmente niños inmigrantes, es decir, niños que vienen de África o vienen de América Latina o vienen de Europa del Este. Bueno, Ana, la inmigración que tenemos. Sí, Ana, ¿sí? Si la escuela de alta complejidad se refiere a que hay una inmigración, entonces, por ejemplo, la que acogen a niños con un síndrome de Down, autista, ¿cómo se llama? Ah, no, eso no tienen la categoría de escuelas Alta complejidad no la tiene. No la tienen, no. O sea, alta complejidad es un término político, no pedagógico. Parecería, yo qué sé, o sea, igual es porque hay complejidad pedagógica derivada de la complejidad socioeconómica. Se supone que eso es lo que piensan, lo que han categorizado. Claro, lo que tú dices, lo que antes eran las escuelas especiales, tú sabes que ahora hay muy poquitas, yo no sé cuántas hay, creo que quedan algunas. No las suficientes, bueno, ahí hay otra polémica que tocaríamos en otro momento. En otro momento, hay escuelas para altas capacidades, algunas debe haber una o dos por lo menos que yo recuerde, luego ahí está la escuela Villajoana para niños con alguna dificultad específica, o sea que estas escuelas En Sevilla había una escuela para alta capacidad. En Madrid, es que Madrid tiene una gran variedad de escuelas, es donde más variedad hay. Barcelona tenía una, pero para altas capacidades, pero pasaba igual que la de Sevilla, que aceptaba otros niños. Con niños, claro, que no son de alta capacidad. Pero bueno, luego tenemos una nueva orientación que ahora se hace cada vez más evidente, que son las homeschool, o sea, las propuestas de hacer no en la escuela institucional y fuera de educación formal, sino hacer la educación en la casa, sobre todo la educación primaria. Esto con la propuesta de intentar conocerlas un poco mejor para tratar un día. Exactamente. Entonces, como tú puedes ver, o sea, hay una categorización muy compleja de todas las escuelas, digamos, y unas vienen por un criterio, otras vienen por otro criterio, otras vienen por un tercer criterio, pero evidentemente esto está indicando una cierta, ¿cómo te diría?,
falta de uniformidad o de unanimidad en cuanto a lo que tiene que ser la escolaridad, porque digamos, cada uno parece que puede hacer su escuela a su medida, de alguna manera, ¿no? Bueno, esa era un poco la novedad con la reflexión. Bueno, yo tendría que decir algo también de la Escola Nova 21. Mm. Esto es en Cataluña. Mm. Pero esta fundación, que es la Fundación Bofill, ha estado ligada también al independentismo. O sea, por lo visto, creo que ha habido yo me ha llegado a oídos de algún Yo problema no de lo sé, eso fondos. no te lo puedo decir Sí, porque eso sí, no pero desconozco. bueno, no es el tema. El tema No. está en que yo también he leído algo esta semana, pero no me he informado tanto como tú y espero que tú nos informes algún día. Parece ser que era la que estaba aconsejando la Generalitat de Cataluña. Evidentemente no le aconseja por el idioma ni por su tendencia política, sino porque parece ser que es garante de algo de innovación, pero tampoco se ha podido demostrar. O sea, Vale, simplemente hay de eso escuelas que también. ponen la placa, somos Escola Nova 21, pero no se ve una gran... No. A ver, yo creo que De eso innovación, hablaremos en otra esto lo oportunidad tocarás también, en otro momento, sí. en otro Bueno, momento, pues sí. tenemos un montón de novedades y Mm. también deberíamos de decir que 3 de nuestros televidentes, se han puesto en contacto con nosotras comentándonos que habían tenido problemas porque tenían miedo de llevar al niño a la escuela. Entonces nosotros estamos en este tema, hemos entrevistado a la portavoz de uno de estos movimientos y si hoy no vamos a hacer el debate es porque creemos que es un debate que tiene que estar bien hecho, bien Suficientemente preparado. es un tema importante a Sí, causa del sí, COVID, y claro. lo daremos próximamente, o sea, emitiremos la entrevista y a continuación el debate. Y bueno, ahora mismo esto es todo por hoy y vamos a pasar A los contenidos temáticos. exactamente. Vale. Hasta, Bueno, gracias. hasta dentro de un momento. Gracias. Vale, gracias, Piti. Bueno, hoy vamos a continuar hablando de las emociones. Comenzamos en la sesión de hace 15 días, continuamos con la segunda parte. Gracias, Ana. Yo dejo de compartir mi pantalla. Vale, vamos a hablar en este caso de la relación de las emociones con el lenguaje y del desarrollo de educación de las emociones en los niños y niñas. Vamos a recordar una definición de las emociones que ya habíamos visto hace 15 días. La emoción, por emoción se entiende una clase de estados y de experiencias de las personas. Los estados no son observables, pero se pueden inferir a partir de los cambios somáticos que implican por las manifestaciones faciales, corporales y por las manifestaciones de conducta. Las experiencias son una interpretación y evaluación del estado emocional. Esto lo dice Paul Lewis, que es un autor que se dedica a estos temas. En el lenguaje, las emociones se refieren a algunas cosas, a las cosas, a alguien, a algo, es decir, son intencionales. ¿Qué quiere decir intencionales? No quiere decir a propósito, sino que quiere decir que es sobre un tema, es acerca de un tema. Implican un hacer, creer, suceder, saber, sentir, pensar, desear, y también implican una evaluación. Algo es bueno, algo es malo, algo es positivo o algo es negativo. Las personas hablan sobre las emociones porque la lengua dispone de un vocabulario, de nombres, de adjetivos, de verbos, de formas con diminutivos y aumentativos, de palabras inventadas, dispone de onomatopeyas, interjecciones, exageraciones, adverbios cuantitativos, como muy bueno, muy malo, de verbos mentales que tienen una dimensión emocional, todos aquellos verbos como creer, sentir, pensar, imaginar, inferir, etc. Dispone también de refranes, de frases hechas, y dispone de procedimientos de comparaciones, de modalidades para expresar las emociones y de la narración, por ejemplo, de fábulas, de cuentos, de ejemplos, de moraleja, etc.
O sea, la lengua tiene mucho que ver, como ya vemos, con las emociones. Vamos a ver. En primer lugar, tiene que ver con la intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las emociones son estados y experiencias internas que emergen de una variedad de situaciones. Los estudiosos sobre estos temas han distinguido entre situaciones centradas en los eventos, en los agentes o en los objetos. Vamos a ver, por ejemplo, las emociones, voy a sacar este porque eso es, las emociones que, las emociones causadas por un evento. Es una situación, por ejemplo esta, donde los dos hermanos están haciendo una lectura. Entonces hay una pregunta de conocimiento. ¿Cuándo llegan a casa? ¿Sabe Marcos que Isaac quiere volver a jugar con la consola? Sabe que es un verbo mental. ¿Qué quiere Isaac? Querer es un verbo mental en este caso. ¿Qué quiere Marcos? Se siente feliz porque, etcétera. Hay una explicación en este caso de las emociones. Es una explicación que los niños se representan como un paisaje de la vida, un paisaje mental de la acción, de lo que saben, de lo que piensan, de lo que sienten los personajes del cuento. Entonces, en este sentido, para entender las emociones en el caso de la lectura, es importante comentar lo leído, hacer preguntas, cómo reaccionó Isaac, es decir, uno de los personajes frente a la protesta de Marcos, otro de los personajes, es decir, comentar qué es lo que ha ido pasando. En el caso, por ejemplo, de los agentes, la situación, Marcos e Isaac son los dos niños, los dos personajes, estos están dibujando. Marcos mira el lindo dibujo de su hermano, lo coge y se lo rompe. Isaac protesta. No, protesta y dice, ¿por qué me lo has roto? ¿No? Dice, no lo he hecho queriendo. Isaac responde, sí, lo has hecho a propósito, me rompiste el dibujo. Es una reacción frente a la intención del otro, de la gente. La discusión sobre la intención o el resultado va variando, de la persona agente al objeto, complemento directo, o la condición de la acción. ¿Qué puede querer decir esto? Que se ha visto la acción, que se ha visto el resultado, que se ha inferido que había una intencionalidad y que se tienen experiencias pasadas sobre las situaciones. Y finalmente, hemos visto evento, vamos a ver evento, evento, voy a agente, y ahora quería lo del objeto, se me ha ido, vale. Bueno. Entonces, lo mismo puede pasar con respecto a un objeto. En el caso de objeto, también es un objeto, digamos, de que puede dar lugar a una discusión, a una confrontación, a una pelea. En el lenguaje, nosotros tenemos un léxico que se refiere a las emociones, desde abatido, agitado, alerta, amable, hasta descontento, desencantado, disgustado, entristecido, importante, infeliz, indiferente, miedo, miedoso, nervios, preocupado, etc. Tenemos también interjecciones, el O de asombro, el AY de dolor, el GUAY de aceptación, de admiración, el E de rechazo, el EI de advertencia, el PUAJ de asco, etc. Tenemos también refranes. En este caso, por ejemplo, tenemos estos refranes que son todos relacionados con la relación emocional entre dos interlocutores. Por ejemplo, este es un copo a primera vista, un golpe a primera vista. Este es tener dos dedos de frente, en este caso es llenar la cabeza, en este otro es verle las orejas al lobo, en este otro no tocarlos de pies a tierra. En cada uno de estos casos tiene una intencionalidad desde el punto de vista emocional. Anteriormente se hacía la educación emocional en base a las fábulas, los dichos, los proverbios, etc. Entre las fábulas tenemos El zorro y las uvas, que tenía que ver con todo lo que era fingir, despreciar lo que es inalcanzable, El león y la liebre, que tenía que ver con no arriesgar un beneficio por otro mayor, porque se podría perder todo, El hombre al que mordió un perro, no premiar la maldad, El ruiseñor y la golondrina, no querer revivir el recuerdo de antiguos males, la cigarra y la hormiga, que es el esfuerzo
gozo y la despreocupación, el pescador y el pececillo, que más vale moneda en mano que 100 que 100 pájaros volando, la promesa del tesoro, etcétera, etcétera. Hay una pintora portuguesa que vive en Londres, que se llama Paula Rego, que ha hecho toda una serie de dibujos acerca de este tipo de fábulas, story rhyme, como se llaman en inglés, historias para los niños. La fábula viene de fabuloso, de fabular, de inventar algo irreal, algo maravilloso. Es un relato corto que tiene moraleja. La moraleja es una enseñanza práctica, una lección moral que se deduce de los cuentos. Está relacionado con actos buenos y malos. Y la moral concierne a las costumbres, a las reglas de conducta, a la capacidad de juzgar el bien y el mal, a la acción sometida al deber. Ahora, ¿cómo hacemos la educación emocional? La hacemos de otra manera, no solo a base de refranes, de dichos y de fábulas. También tenemos formas de hacerlo a través de indicios, de modelos, por el discurso, por la lectura, por el vocabulario, por la narración, por la música, por el dibujo. Por ejemplo, podemos hacerla a través de indicios y modelos. Los padres que indican al niño cómo se espera que se sienta en una situación dada. Eso lo decía ya Jerome Brunner en un libro sobre este tema. Que sientan alegría cuando llegan los abuelos, que sientan pena por la muerte de un pariente, que esté triste cuando se marcha, que tenga aversión o asco cuando hay insectos, es decir, le están indicando formas no solo de conducta, sino también formas de sentir de acuerdo a una situación dada. También le están indicando a través del uso del lenguaje términos de estados emocionales y mentales, tales como nombres, adjetivos y verbos, desear, creer, pensar, que son formas de comprender a los otros y de expresar su propio punto de vista. Nombres o verbos, estados o procesos dinámicos. Los nombres designan objetos, cosas, estados, los verbos designan procesos. El uso de ambos sirve para hablar sobre las emociones. Son importantes para identificar esos procesos emocionales. La narración para las experiencias emocionales y para la biografía. Hay situaciones en las que se puede ver, digamos, la expresión de las emociones. Por ejemplo, las interacciones entre compañeros en la clase y el aprendizaje que se lleva a cabo aparte a través de interacciones. El aprendizaje se realiza juntos con otros niños, con los profesores. Hay un desarrollo de la comprensión de las emociones, que es un factor crucial dentro del desarrollo social. Hay vínculos con el comportamiento prosocial, la amistad, la resolución de conflictos interpersonales, la aceptación, la empatía, la cooperación tienen que ver con la comprensión, y están influidos por habilidades lingüísticas, porque la emoción es un objeto de conocimiento para los niños. En el discurso dialógico es una de las formas en que se puede aprender el tema de las emociones, por los desacuerdos, los malentendidos, las disputas, los conflictos y las cooperaciones. Se exponen en perspectiva, se contradicen, se justifican, se explican, se suponen, se presuponen, se dan por descontado, etc. En las situaciones donde hay fallos, errores y reparaciones, uno no entiende lo que dice el otro, hay una negociación de significados, hay fallos en la interpretación, hay aclaración, hay explicaciones, etc. En la simulación, las acciones y las emociones para comprender las intenciones de las acciones de los otros, en los juegos de ficción se da esta situación de simulación. Comprender las intrusiones de otro, exponerse en la perspectiva de otro, adquirir conocimiento conceptual, en el sentido debes hacerlo de esta manera, de este modo, etc. O sea, en todo lo que es el discurso dialógico. En la lectura, por ejemplo, la lectura facial, en la lectura, digamos, de la cara, de la posición del cuerpo, etc., se ven las disposiciones emocionales de la gente. Esta lectura sirve para aprender vocabulario, para saber la intención del otro, para valorar la situación, para aprender cómo se sienten, a qué prestan atención, a qué se está a punto de hacer. Eso, digamos, es la situación en donde se aprende las emociones, tanto en la vida social como en la vida familiar.
Antes decíamos, eran las fábulas de Esopo, el antecedente más conocido de las fábulas del siglo VI a.C. Las fábulas eran narraciones cortas, moralizantes, que servían para orientar la acción y la conducta. ¿Por qué la hemos mencionado? Porque antes se hablaba no de emociones, sino de pasiones. Y antes no había un acompañamiento emocional, sino que había una lección moral a ser enseñada. Ahora hablamos de discurso dialógico, de acuerdos, desacuerdos, de fallos, de reparaciones, de conflictos, de cooperaciones, de construcciones, no solo en el ámbito cognitivo-lingüístico, también en el ámbito emocional. ¿En qué consiste esta construcción y acompañamiento emocional? ¿En ser amable, en ser afectuoso cuando se dirige al alumno? Creemos que no. Eso no es lo que nosotros hemos referido aquí como emociones, porque las emociones tienen un componente subjetivo con manifestaciones corporales, mentales, expresiones faciales y lingüísticas, componentes que no son conscientes, como la evaluación, que es muy rápida y muy inconsciente, componentes de orientación de la conducta que es parcialmente consciente, y componente moral de elecciones de vida que implica un sentido del yo, una evaluación, una construcción, una aceptación social. En ese sentido, creemos que, aquí he puesto también una bibliografía, y he puesto referencia, digamos, sobre el tema de las emociones. Quiero aclarar que las ilustraciones son de dos ilustradores de Barcelona. Un primer grupo de ilustraciones es de Luis Sot, el segundo grupo es de María Corte. En ese sentido, creemos que decir que se hace educación emocional, o que se hace inteligencia emocional, o que se hace acompañamiento de las emociones, requiere, como en el caso cognitivo, como en el caso, digamos, de conocimiento social, como en el caso de conocimiento, cualquier otro tipo de conocimiento, requiere saber de qué estamos hablando, y estamos hablando, ya decimos, de temas muy problemáticos, porque son subjetivos, son difíciles de definir, son cambiantes, dependen mucho de los aspectos culturales de la gente. Finillo. Gracias, Ana. Esto es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa y estaremos con ustedes dentro de 15 días, el 21 de octubre. Recuerden que pueden comentar o también preguntar en nuestras redes sociales, la página de Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de Telegram. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Para acabar el programa vamos a hacer una reseña de un libro o un comentario. Hoy tratamos de Feliz Feroz. Bueno, ¿de qué trata Feliz Feroz? ¿Cómo lo diría yo? ¿A qué padre no le han reñido sus hijos por tocar el claxon o por soltarse un semáforo en rojo? ¿O cuando la mamá no pide la tanda o no hace bien la cola? Pues bien, Feliz Feroz es la tierna y divertida historia de uno de estos lobitos buenos que no pega, no es que no pegue, es que no pega nada con su familia. Este es un libro muy divertido, con mucha historia, que da que pensar y que gusta mucho a niños y a mayores. A mí me ha encantado y lo he contado a algún amigo que tengo por aquí cerca y también le ha gustado. Vale, ¿de qué trata Feliz Feroz? Bien, Feliz es un lobito que, como su apellido dice, de la familia Feroz, pues pertenece a la familia del lobo feroz. Es una familia, pues, con una gran raigambre, ¿no? Pero es bueno, es un lobito bueno. Bueno no, buenísimo. Es tan bueno que su mamá ya está asustada de lo bueno que es. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la mamá? Pues la mamá llama a su tío y le dice, mira, tienes que enseñarle a Feliz a ser un lobito como los demás lobos, es que este niño no puede ser. Y su tío, como un buen tío, quiere ocuparse de Feliz Feroz. Vamos a ver de qué se ocupa. Primero de todo, lo primero que el tío le enseña a Feliz es a aullar como un buen lobo. Y el tío queda contentísimo porque Feliz tiene unos buenos pulmones y lo demuestra. A continuación, ya contentos, el tío
no se separa de sus sobrinos, es buen tío, ¿eh? Y además incluso tiene paciencia con él. Por ejemplo, cuando Feliz no quiere pisar una mariquita, su tío le da un poco... pero se lo consiente porque es su sobrino y lo único que quiere es su bien y enseñarle a ser un buen lobo. Así que le querría enseñar el tío, pues a cazar conejitos. Pero claro, Feliz ya hemos dicho que es un lobito especial y en lugar de cazar conejitos, pues organiza una merendola a base de ensalada con los conejitos. Otra cosa que enseña el tío. El tío tiene que enseñar a Feliz a ser pues, un lobo como Dios manda. Por lo tanto, ¿qué tiene que aprender Feliz? Pues tiene que aprender a mentir a Caperucita Roja y a asustarla. De nuevo, y para desesperación de su tío, Feliz no miente a Caperucita Roja, no la asusta y hasta se hacen amigos. Y ya no digamos de la abuelita, ¿eh? Ya no digamos de la abuelita, porque no voy a contar que se toman el té y vienen otras historias y todas acaban igual. En fin, no vamos a contar el libro, pero sí que vamos a decir que hay una buena historia que contar. Con un conflicto, el de no parecerse o no ser igual que la familia o pensar diferente, que es un conflicto real, pero ese conflicto no lo trata ni con alarmas, ni con sensibilidades, y además lo resuelve al gusto de todos. No voy a decir cómo lo resuelve aquí. El vocabulario es bueno, está al alcance de los niños, por lo tanto, ya he comentado que es un libro que lo pueden leer solos. Cuando me refiero a leer solos, ya sé que los niños leen, me refiero a que lo cojan y les guste leerlo sin forzarlos. El libro está bien para niños pues, muy amplio, desde 6 años, que es primero de primaria, hasta yo diría cuarto, quinto de primaria. Ahora bien, para mí, tanto por narrativa como por vocabulario, es cuarto de primaria. Pero yo lo he leído a una niña de 5 años que le ha encantado. Y lo bueno que tiene este tipo de libros es que si luego lo vuelve a leer al cabo de 2 o 3 años, va a descubrir aspectos nuevos que con 5 años pues las referencias no las captaba. Por último, quiero decir 2 cosas del libro. 2 cosas buenas. El principio. Yo adoro los principios de los cuentos. El principio es muy importante porque cuando tú le empiezas a decir a un niño, érase una vez, o allá en un país muy lejano, las niñas, los niños ya saben que estamos entrando en un cuento. Pero el autor, el hematocrítico, lo que hace es que explica que esta situación es de fantasía, pero a un niño moderno. Érase una vez un bosque en el que vivía un lobo feroz que atemorizaba a todos sus habitantes. Y luego sigue con una serie de referencias que hasta gustan en quinto de primaria, pero lo que quiere decir es que entran en un cuento. La segunda cosa que me gusta mucho y que quiero, el segundo aspecto a destacar, es la narrativa. Los cuentos suelen ser lineales, va pasando una cosa detrás de otra. Bueno, pues en este cuento pasa igual. Va pasando un acontecimiento tras de otro, pero cuando llegamos al final viene el efecto que yo llamo efecto wow, el sorprendente, el que al final la lección que te da es, lo importante es cómo nos ganamos la vida, cómo tiene que saber el niño salir adelante en la vida. Además, en la narrativa, si algún niño quiere releerlo, puede ir a su acontecimiento favorito, el de Caperucita Roja, el de los 3 cerditos, cualquiera que quiera. Y porque cada escena es autónoma, es decir, se lee del principio al final, pero puedes coger la escena favorita y ser autónoma. Bueno, el hematocrítico es el autor, ha decidido utilizar un seudónimo y no decir su verdadero nombre. Y ha creado otros personajes tan irreverentes como Feliz Feroz, como por ejemplo Agente Luisitos o Excelentísima Caperucita, que todos los recordamos. Por las características que acabo de nombrar, yo al libro le doy 4 estrellas y un poquito más. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias.